indignación selectiva será. De repente parece que los kirchos y mucha gente se acordó que la Constitución existe. De repente. ¿Qué pasó en los 4 años anteriores? Se metieron más de 116 decretos y el último, el 117, fue hace nada, o sea, algo más de 2 semanas atrás, cuando Alberto iba a pedir, o pidió lo que era custodia presidencial. Todo el mundo parece que tiene una indignación muy selectiva. Voy a pasar un poquito a destripar un poquito con datos, ¿no? ¿Cuántos decretos realizó Alberto Fernández, ¿no? Y un poquito para hacer la comparativa con lo que quiere hacer Javier Milei, ¿no? Y no vi toda esta gente, ¿no? Todos estos kirchos que salieron esta semana a llorar, a tocar la cacerola, a golpear, insultar, incluso llamando al golpismo. Y otro también legislador han sido muy críticos sobre todo esto de pasar por alto al Congreso, Quisiera yo saber si esto que estaba haciendo esta gente esta semana lo hacíamos nosotros. A ver qué iba a pasar ahí, a ver qué iba a pasar. Por eso digo que todo es muy selectivo en este país, dependiendo de quién haga las cosas, ¿no? Si las tenemos que hacer nosotros, somos terroristas o sediciosos. Si lo hacen ellos, nada, lo hacen con paz y amor. En la gestión del Frente de Todos se dictaron 116 DNU en total. Esto da un promedio de casi 5 decretos por mes. Y ubica a Alberto Fernández como el segundo presidente que, desde el retorno a la democracia, que firmó una mayor cantidad de DNUs. Vamos a ver. Ya con esto que estoy diciendo, yo no entiendo cómo los kirchhoffs están destripando las vestiduras. Que no pasó por las 2 cámaras, que la tienen que aprobar las 2 cámaras. No tiene por qué. No tiene por qué, porque Alberto ni siquiera le hizo falta. Sí, de acuerdo, tenía mayoría. Pero es más, algunos juristas, yo no sé hasta qué punto es cierto eso, ¿no? Pero bueno, como que todo el mundo habla, todo el mundo opina, según algunos especialistas dicen que para que los DNU se aprueben con cierta legitimidad o mayor legitimidad, tendrían que tener aprobación por las 2 cámaras. Bien, en el caso de Alberto solamente fue una. Bien, y es más, muchas veces se puede aprobar por excepcionalidad, porque según dice la Constitución Argentina de 1994, lo que tiene que ver con los derechos, decretos de necesidad de urgencia. Bien, esto no lo dicen los medios de comunicación. Yo me estoy tomando la molestia un poquito acá para ver y entender cómo funciona todo esto, ¿no? Porque acá se ha hablado mucho, se han dicho muchas cosas, ¿no? Vamos a ver qué decían algunos de los decretos, o voy a hacer un breve resumen, ¿no? Para que esto no quede muy largo, ¿no? Pero simplemente es una comparativa para que veamos un poquito la doble vara con la que se miden las cosas, ¿no? Esto es simplemente demostrativo, es. Y vamos al pollo, vamos al lío. Bueno, durante el gobierno de Alberto, casi un tercio de los decretos obedecían a restricciones de circulación. No voy a hacer mucho hincapié en esto porque todos sabemos a qué nos referimos y por cuestiones de censura no lo voy a estar citando demasiado. Pero entre vos y yo sabemos a qué se refiere con todos estos decretos de restricciones de movimiento. Otros 29 DNUs correspondían a medidas socioeconómicas dictadas para atenuar el impacto de la... ya saben de lo que pasó en el 2020, ¿bien? En este listado se incluyen programas de asistencia al trabajo y la producción, ATP, el congelamiento a tarifas de servicios públicos. Insisto, el congelamiento al servicio de tarifas públicas. Bien, ¿y qué inflación estamos teniendo hoy? ¿No se acuerdan lo que pasó en el 2020? ¿O se olvidaron todos ya? Bien, y eso fue a base de decretazo, congelar las tarifas. En fin, bueno, sigamos. El congelamiento de las tarifas de servicios públicos, de alquileres y de cuotas de créditos hipotecarios, la prohibición de despidos, la prohibición de despido, menudo chiste esto, la prohibición de despido. Yo me imagino a un empresario o alguien que tiene una pyme, ¿no? Que tiene 4 empleados, ¿no? Y por una prohibición le dicen, vos no podés despedir a nadie, pero es que yo no tengo con qué pagarle, no es que no podés despedir a nadie, tenés que pagarle, ¿y con qué le pago? No sé, sacate un riñón. Son estas cosas ridículas cuando uno las lee y presta atención que uno no puede más que sentir indignación y mucha furia, ¿no? En fin, voy a seguir un poquito. Voy a seguir en el despido, la prohibición de despido, la suspensión en caso de falta de pago del corte de servicios públicos, la suspensión de cierres de cuentas bancarias, diversas prórrogas, el régimen de regularización de deudas y facilidades en los préstamos para pymes. Bien, bueno, claro. Muchos van a decir, claro, todo esto se legisló, y se decretó, mejor dicho, en base a los beneficios sociales por la coyuntura que estábamos viviendo en esa época. Pero nadie se pasó a pensar acá, nadie, de los que, y sobre todo todos estos kirchos y toda esta gente que votó el año pasado, bueno, este año que ya termina al superministro Massa, nadie se paró a pensar cómo estaban arruinando todo el sector privado. ¿Alguien paró a pensar cómo arruinaron el sector privado? Pregunto. Digo esto porque a veces parece que el dinero crezca de los árboles.
Entonces toda esta gente que yo estoy viendo que está saliendo a las calles a rasgarse las vestiduras estos días, a tocar la cacerola, y me gustaría preguntarles en qué sector trabajan. Hay otros nueve decretos que corresponden a declaraciones de emergencia, aunque casi todas obedecen a dos temáticas. Emergencia ocupacional y la emergencia sanitaria de entonces, ¿no? Ambos fueron dictadas en la fase de restricciones y luego prorrogadas en varias oportunidades, o ampliadas en el caso de la sanitaria. Entre otros DNU vinculados a la fase de restricciones, figura el que modificó la ley de la Pichicata para adaptar el marco legal y permitir la llegada de, ya saben, nuevas dosis. Hay 4 vinculados al presupuesto, que suspendió durante ese año el límite del 5% del presupuesto que tiene el jefe de gabinete para reasignar partidas, que dispuso reasignaciones de partidas entre ministerios, el que amplió el presupuesto para atender gastos en jubilaciones, salarios y elecciones, y el que incluyó el presupuesto de los derechos especiales de giro recibidos del Fondo Monetario Internacional. Hay uno de los decretos que es muy interesante y me parece que este es brutal, ¿no? Esto hablaría un poquito de toda la persecución ideológica que hubo durante entre el año 21 y el año 22, ¿no? Uno de los decretos, decía, el reperfilamiento de las letras del tesoro, lotes en dólares y el bono dual. La intervención de la Agencia Federal de Inteligencia, AFI. La verdad, menuda sorpresita. Bueno, yo no lo sabía, ¿no? Pero mira, ahora me entero que por decreto intervinieron a la AFI, el Servicio de Inteligencia Argentino. Esto no calienta a nadie, ¿no? Esto imagino que no debe ser motivo de preocupación, ¿no? Pregunto, no debe ser motivo de preocupación, ¿no? Lo que hizo Alberto estaba bien. Lo que hace Javier Milei está mal. De repente todos tenemos indignación selectiva acá. Y ya con el bicho o la cosa, en el país aparecen otros DNU, la intervención de las empresas agropecuarias Vicentín. Bueno, ¿se acuerdan lo que pasó aquel año, no? Con el tema este de Vicentín. Pero ya la gente parece que todo lo hace Milei. La prórroga de la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria, el pago del aguinaldo en cuotas para estatales, una modificación en los índices de actualización del Procrear y la declaración de la telefonía, internet y televisión como servicio público. ¿Qué tal? Bien socialista todo. De los dictados en el 2021 se estableció la derogación del DNU migratorio. Dictados en la gestión de Cambiemos. Mira, en la gestión de Cambiemos. La oficialización del diferimiento de pagos al Club de París. El decreto que facilita el acceso a la jubilación con madre con hijos, el plan de jubilación anticipada, mira vos, ¿qué tal? Para quienes tengan 30 años de aportes que no alcancen la edad necesaria. Claramente lo que vimos acá, en lo que acabo de básicamente tratar de resumir, porque es un resumen lo que he hecho, no me voy a poner a describir cada punto, cada ítem, ¿no? Porque la verdad sería larguísimo el video y no da para eso. Era simplemente para poner de una forma ejemplificadora o hacer un ejemplo, ¿no? Un versus, si quieren decirlo de esta manera, de lo que fueron los decretos de Alberto Fernández y de lo que propone básicamente Javier Milei. Por un lado tenemos todos los decretos que Alberto Fernández hizo en todo su gobierno, que básicamente era una especie de socialismo avanzado, en lo cual nos querían imponer el colectivismo en todos los ámbitos sociales. Y acá, bueno, tenemos a Javier Milei, que de alguna forma viene de regular todo lo que se hizo durante estos años, que lo único que ha hecho en toda la gente, y sobre todo en el sector privado, es arruinarse económicamente y también emocionalmente. Yo creo que hay mucha gente que por todos esos decretos que Alberto Fernández hizo, los arruinó de la peor de las maneras, ¿no? Por eso esto no se trata tampoco de hacer una especie de ajuste de cuentas. Esto quiero que lo entiendan. Esto sirve para dejar en evidencia, ¿no? Cómo la gente básicamente actúa en la necesidad de la conveniencia de cada uno, ¿no? De lo que le interesa a cada uno, ¿no? Y lo que pudimos observar durante todo el gobierno de Alberto, ¿no? Es que estuvo siempre enfocado todos los decretos que él hacía en satisfacer a una gente, o a una clase de gente que realmente no... Suena feo decirlo, pero gente que realmente no tenía ningún tipo de productividad para el país. Y yo no tengo pelos en la lengua en decirlo, porque esa forma sangrienta, pornográfica con la que fuimos toda la gente que estaba en el sector privado, es más, y ya no hablo solamente de la gente que estaba en el sector privado, porque estoy seguro que también esto afectó a mucha gente que era trabajadora del Estado, ¿no? No creo que a todos les gustara esto, imagino que no.
Fue una salvajada lo que hizo Alberto. Todas las regulaciones que puso, cómo quiso atacar directamente a las empresas, cómo quiso directamente atacar a la libertad individual de cada uno de nosotros. Y eso no se pone en tela de juicio. Eso no es grave. Sí, yo sé lo que van a decir mucho. Que muchos de esos decretos los tuvo que hacer porque básicamente en el país no se podía trabajar y había que ayudar a la gente. Sí, bien, está bien. Pero ¿era necesario todo un año de encierro? Pregunto. No, no fue necesario. Objetivamente todos sabemos que no. Y no voy a alargarla mucho más por acá porque la verdad no quiero que me censuren el canal por hablar de estos temas. Pero sí quiero dejar en evidencia esta especie de versus, ¿no? De lo que hizo Alberto con lo que está proponiendo hacer Javier Milei. Y dicho sea de paso, ¿no? Porque algunos juristas, y esto lo quiero recalcar y ponerle mucho hincapié a esto, ¿no? Muchos juristas dijeron, y sobre todo también lo dijeron en la época de Alberto Fernández, que para que un decreto tuviera una legitimidad, yo la verdad no sé cómo se maneja esto de la legitimidad, mayor legitimidad o menor legitimidad, ¿no? Pero para que un decreto tenga mayor fuerza, por así decirlo, o sea, más legítimo, no sé cuáles son los parámetros, pero así dicen, tiene que pasar por las dos cámaras y ser aprobado. Bien, en el caso de Alberto solamente era aprobado por la cámara de ellos. O sea, como tenían mayoría, lo aprobaban siempre ellos, ¿no? Y en este punto, qué sé yo, a mí me deja muchas preguntas esto. ¿Por qué se ataca a uno y al otro no se lo atacó? ¿Por qué toda esta gente que salió ahora indignada no salió entonces indignada? ¿Por qué? Pregunto. Porque la verdad quiero respuestas y no las tengo. Y lo único que tengo son simplemente señalamientos o actos de rabieta de gente que se indigna y no para pensar de lo que se está indignando. Sí, bueno, no te gustan algunos de los decretos que está sacando Javier Milei. Y bueno, a mí no me gustaron los que hizo Alberto. Me los tuve que comer. Me los comí bien doblada. Y como yo y mucha gente perdió el trabajo, por muchas circunstancias perdimos los trabajos. Y nos las comimos bien doblada. Y de nosotros nadie se acordó. A nadie le importó. Debe ser porque no tenemos representantes. Quizás. Pregunto, ¿no? Entonces, bueno, esto quiero que la gente lo entienda. Tampoco se trata de hacer leña del árbol caído, ¿no? Se trata más que nada para abrir un poquito la reflexión y que pensemos entre todos lo que se hizo durante todo el gobierno de Alberto. Y ahora la gente que salga así, la verdad que deja muy en evidencia quiénes son los golpistas en este país. Lo deja todo esto muy en evidencia, ¿no? Porque no es normal que un gobierno que no lleva ni siquiera un mes, con todas las diferencias que podamos tener, y hay mucha gente que por ahí no le gusta a Javier Milei. Perdonen, les voy a decir algo. Si hay una persona en este mundo que debería estar enfadada con Javier Milei y debería de tener un ataque de ira con este sujeto, soy yo. Por motivos que ahora no voy a especificar. No debo hablar de eso. Pero aún así lo voté y lo volvería a votar. No hay otra alternativa. Y no soy ningún fanático de él y no lo veo como un ídolo. Lo veo como un sujeto más que de alguna forma, qué sé yo, con sus aciertos y sus errores, viene a tratar de traer algo de previsibilidad en el país, un horizonte, ¿no? Un horizonte al cual podamos llegar. Si lo consigo o no, no lo sé, lo dudo mucho, pero por lo menos sé que si no me termina de gustar a Javier Milei, lo podemos sacar. A los otros, dudo mucho que los hubiéramos podido sacar. Y nada, para cerrar, quería ya ir cerrando este vídeo comentando un poquito de la CGT. La CGT esta semana que viene va a salir a las calles, va a salir a hacer quilombo otra vez. Y bueno, como esta gente que se movilizó así espontáneamente, entre muchas comillas, ahora la CGT se salió de la caverna y se acordó después de 4 años que había que movilizar y había que hacer quilombo. Qué raro y qué coincidente que en el gobierno de Javier Milei. ¿Por qué no en la época de Alberto?